La noche siempre había tenido una forma peculiar de estirar las sombras en aquel pueblo olvidado, como si el viento mismo quisiera esconder los secretos que rondaban entre las paredes antiguas. Esa tarde, mientras el sol agonizaba sobre los cerros, un silencio extraño comenzó a reptar por las calles, lento, denso, casi pegajoso. Nadie se dio cuenta de inmediato, pero todos lo sintieron, como si el aire hubiese cambiado de sabor. Algo estaba a punto de despertarse, algo que llevaba décadas dormido. Yo venía de un viaje largo, siguiendo historias que muchos consideraban simples rumores, pero había aprendido a reconocer cuando un susurro escondía una verdad peligrosa. Así que cuando recibí el mensaje anónimo que decía que las sombras hablan en este pueblo, supe que tenía que venir. No por curiosidad, sino porque cada misterio olvidado suele tener víctimas nuevas y nadie lo detiene. Al llegar, lo primero que noté fue que la gente evitaba mirarme directamente. No era desconfianza contra los forasteros, era miedo. Miedo viejo, del tipo que se acumula en los huesos. Entré a la pequeña posada frente a la plaza y pedí hospedaje. La mujer que atendía apenas levantó la vista. Sus manos temblaban ligeramente, como si cualquier ruido fuerte pudiera romperla. ¿Vienes por lo que está pasando?, preguntó sin rodeos, como quien sabe que la mentira ya ni tiene sentido. Vengo porque alguien pidió ayuda, respondí. Ella dudó por un segundo, y luego inclinó la cabeza. Ten cuidado. No todos los que pidieron ayuda siguen vivos. No quise presionarla. Había aprendido que la verdad se deja escuchar mejor cuando uno espera. Así que subí a mi cuarto, dejé mis cosas y luego salí a caminar por la plaza, dejando que el ambiente hablara por sí mismo. Y habló. Había un frío extraño. No el tipo que baja de la montaña, sino uno que parece filtrarse desde abajo, como si el suelo llorara un lamento que nadie escuchaba. Los faroles parpadeaban sin razón, y un olor tenue a tierra mojada se mezclaba con el aroma viejo del mercado ya cerrado. Me acerqué al único negocio que seguía abierto, una pequeña tienda de antigüedades. El dueño, un hombre mayor con la espalda encorvada, me observó desde el umbral. «Tienes ese aire de gente que se mete donde no debe», dijo sin saludos. «Solo busco respuestas», contesté. «Aquí las respuestas cuestan caro, y a veces cobran en almas». Dijo eso como quien comenta el clima. Pero noté que sus ojos se desviaron, por un instante, hacia una esquina oscura de la tienda. Había una vitrina cubierta con un paño negro. Algo debajo parecía palpitar levemente, como si respirara. «¿Qué guardas ahí?», pregunté. El viejo endureció los labios. Algo que debió permanecer enterrado. Algo que alguien desenterró por codicia. Desde entonces, la noche se está tragando al pueblo, pedazo por pedazo. Quise acercarme, pero el anciano puso una mano firme en mi pecho. «Si despiertas lo que duerme ahí, no habrá vuelta atrás». Ese detalle no me asustó, me preocupó. Cuando un secreto se protege con miedo, es porque tiene dientes. Seguí investigando. Caminé por el callejón detrás de la iglesia y encontré marcas en la pared. No eran grafitis, eran tallados antiguos, símbolos que parecían retorcerse con la luz de la luna. Un patrón repetido, casi ritual. Toqué uno con la yema de los dedos y un estremecimiento helado recorrió mi brazo. Era como si la piedra guardara un grito atrapado. «No deberías tocar eso», dijo una voz a mis espaldas. Era un niño de unos 12 años, flaco, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto demasiadas cosas para su edad. «¿Tú sabes qué significan estos símbolos?», pregunté. El niño asintió lentamente. Mi abuelo decía que son advertencias, no para proteger a la gente, sino para contener algo abajo. Miré el suelo. «¿Abajo? ¿Te refieres a túneles?». El niño negó. «No, abajo, en la oscuridad de verdad, en la que no tiene final». Antes de que pudiera preguntarle más, escuché un ruido detrás de nosotros, como un susurro, o un gemido suave. El niño palideció. «Ya viene», murmuró, y corrió como alma en pena. El callejón quedó en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio habitato, como si algo invisible estuviera ahí, respirando conmigo. Un escalofrío repentino me hizo girar. Las sombras en la pared parecían moverse 1 centímetro más de lo que la luz permitía. Tenían un ritmo, como un latido.
Decidí volver a la posada antes de que el ambiente decidiera cerrar el paso. Y justo al llegar a la plaza, lo vi. Una figura. Alta. Extrañamente erguida. Su piel, si es que tenía, parecía hecha de ceniza. Y sus ojos, no tenían blanco. Eran dos pozos oscuros, vacíos, como si absorbieran la poca luz de los faroles. No caminaba, deslizaba los pies apenas, como si no necesitara tocar el suelo. Y cada paso dejaba un eco húmedo, imposible de describir. La gente lo había visto antes. Lo supe por como dos ventanas se cerraron de golpe al otro lado de la calle. La figura se detuvo. Giró la cabeza hacia mí con un movimiento seco. Y aunque no tenía boca visible, sentí una especie de mensaje directo en la mente. No palabras, solo una emoción, hambre. No era humano. No era animal. Era algo que existía antes de que el pueblo fuera pueblo. Retrocedí lentamente. La figura dio un paso en mi dirección, y el aire alrededor vibró como si una fuerza invisible quisiera romperlo todo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El farol más cercano estalló en luz, y la criatura se esfumó como humo. Todo quedó quieto. Volví a la posada sin entender del todo qué había visto, pero una cosa estaba clara. Alguien, o algo, estaba tratando de advertirme, o de jugar conmigo. Al llegar a mi cuarto, encontré la ventana abierta. La había dejado cerrada. Sobre la cama había un papel viejo, doblado con precisión milimétrica. Lo abrí. Dentro había un mensaje escrito con tinta casi desvanecida. No busques al que camina sin sombra. Él busca a quienes lo miran. Era demasiado tarde. Yo ya lo había mirado. Y él, ya sabía quién era yo. La noche recién comenzaba. El eco de las botas de Héctor todavía resonaba cuando el viejo cobertizo volvió a quedar en silencio. El frío de la madrugada se pegaba a las paredes, como si cada tabla guardara el aliento congelado de quienes habían pasado por ahí antes. El anuncio de que el coronel Valderas quería ver al joven soldado esa misma noche no cayó como una orden militar común, cayó como una sentencia disfrazada. Algo se escondía detrás de esa repentina atención. Algo que no cuadraba con un superior que siempre lo había ignorado. Héctor cruzó el patio del regimiento con pasos tensos. El viento soplaba como si arrastrara murmullos antiguos, y las luces amarillas apenas iluminaban los charcos que habían quedado después de la lluvia de la tarde. En cada charco, él veía su propia sombra deformada, estirada como un presagio. Nadie más de su pelotón estaba despierto a esa hora. Nadie había sido llamado. Solo él. Cuando llegó al edificio administrativo, encontró la puerta entreabierta. Dentro, una bombilla parpadeaba como si estuviera agonizando. Tocó 2 veces, pero nadie respondió. Empujó la puerta, y el olor a papel húmedo y café rancio lo recibió como un guardia invisible. El coronel estaba sentado detrás de su escritorio, pero no estaba solo. A su lado había un sujeto que Héctor nunca había visto en la base. Traje gris, lentes redondos, cabello peinado con una exactitud casi enfermiza. «Siéntese, soldado», ordenó Valderas sin mirar directamente a Héctor. El joven obedeció. El extraño lo observaba con una mezcla de curiosidad y cálculo, como quien estudia un objeto antes de decidir si vale la pena conservarlo o destruirlo. «Lo que vio anoche», comenzó el coronel, hablando con un tono más bajo de lo habitual, «no debe mencionarlo jamás. Ni a sus compañeros, ni a sus superiores, ni siquiera en sus reportes». Héctor tragó saliva. «Mi coronel, yo solo vi unas luces. Eso es todo». El hombre del traje gris se inclinó hacia adelante. «No mienta. Usted vio más que luces. Sabemos exactamente en qué minuto se detuvo, en qué dirección miró y cuántos pasos contó antes de avanzar de nuevo». Héctor sintió un latigazo helado en la nuca. «¿Cómo podían saber eso?» «¿Quién es usted?», preguntó, esforzándose por mantener el respeto militar. «Soy alguien que maneja información que no está al alcance de los soldados rasos», respondió el hombre con calma siniestra. El coronel carraspeó, incómodo. «Héctor, esto es muy sencillo. Usted seguirá en su puesto, cumplirá con su rutina normal, y olvidará lo ocurrido. A cambio». Valderas abrió un cajón y dejó caer un pequeño objeto metálico sobre la mesa. «Tendrá acceso a ciertos privilegios dentro de la base». Era un llavero militar, pero no como los regulares. Tenía un relieve con un símbolo triangular que Héctor jamás había visto,
Un ojo dentro de un círculo incompleto. El metal parecía viejo, casi como si hubiera sido rescatado de un naufragio. ¿Y si me niego?, se atrevió a decir, aunque su voz tembló levemente. El silencio se partió como vidrio. El hombre del traje gris sonrió por primera vez. No era una sonrisa humana, era una sonrisa ensayada, como la de un maniquí que intenta imitar emociones. No lo hará. Usted es particularmente útil para nuestros fines. La reunión terminó sin más explicaciones. Héctor salió del edificio sintiendo que la noche se había vuelto más pesada. Las estrellas estaban ocultas tras nubes espesas, y el silencio ahora parecía escucharlo todo. Guardó el llavero en el bolsillo interno de su chaqueta, sintiendo su frío como una advertencia. De camino a su dormitorio, escuchó dos voces susurrando cerca de los almacenes. Se acercó sin hacer ruido. Eran dos sargentos veteranos, hombres que rara vez mostraban miedo. Pero sus rostros estaban tensos, y sus ojos evitaban mirar hacia el bosque que rodeaba la base. Te digo que no fueron bengalas, decía uno. No se movían como luz militar. Se desplazaban despacio, como si nos estuvieran buscando. Cállate, respondió el otro. ¿Quieres que nos escuchen? Ya desapareció gente por hablar de más. ¿Quieres ser el siguiente? Héctor dio un paso atrás. Sus palabras golpearon su pecho como un martillo. Gente desaparecida, luces que buscaban algo, o a alguien. Cuando llegó a su barraca, el silencio era tan profundo que el respirar se escuchaba como un motor viejo. Sus compañeros dormían, ajenos a lo que estaba ocurriendo fuera de esas cuatro paredes. Héctor, en cambio, no pudo cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía aquella luz rojiza suspendida en el aire, moviéndose como si tuviera conciencia propia. Algo dentro de él sabía que no era un dron, ni un reflejo, ni un artefacto militar. Era algo más. A primera hora del día siguiente, la base despertó con un rumor que creció como incendio en pasto seco. Un soldado del escuadrón de vigilancia nocturna no había regresado de su ronda. Su rastreador GPS se apagó a las 3:17, justo en la zona del límite norte, la misma dirección hacia donde Héctor había visto la luz la noche anterior. Los superiores ordenaron silencio total. Se prohibió comentar el asunto. Pero el miedo se movía por los pasillos como un animal suelto, olfateando a cada uno de ellos. Al mediodía, Héctor fue convocado nuevamente. Esta vez no por Valderas, sino por el hombre del traje gris. El mensaje era claro. Preséntese en el hangar 4. Inmediatamente. El hangar 4 estaba siempre cerrado. Siempre. Nadie entraba sin autorización especial. Era donde guardaban equipo experimental que nunca se usaba, o al menos eso era lo que decían. Cuando Héctor llegó, el portón estaba entreabierto. Dentro, el aire tenía un olor diferente, como a ozono después de una tormenta eléctrica. El hombre del traje gris apareció desde la penumbra. Soldado, lo elegimos por una razón. Usted tiene algo que los demás no. ¿Qué cosa?, preguntó Héctor, tratando de mantener la calma. Sensibilidad, respondió el hombre. Usted percibe cuando algo no es humano. Héctor retrocedió un paso. ¿Qué significaba eso? El hombre alzó la mano y señaló hacia el fondo del hangar. Entre sombras, rodeado de cables, antenas y equipos que parecían de otro siglo, había un contenedor metálico. La superficie estaba regada con símbolos que brillaban ligeramente en tonos azules y verdes. No eran símbolos militares. No eran símbolos humanos. Héctor sintió un escalofrío que le recorrió la columna. ¿Qué es eso? Es la razón por la que su compañero desapareció, respondió el hombre. Y también la razón por la que usted no puede retirarse de la base. No aún. El metal del contenedor emitió un leve zumbido, casi imperceptible, pero lo suficiente fuerte para que el estómago de Héctor se apretara. Era un sonido que no debería existir, como si algo en su interior estuviera respirando. Usted abrirá la compuerta, dijo el hombre del traje gris, sin emoción. Y verá lo que vio la noche anterior, pero más cerca. El joven soldado sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Porque ya lo eligieron a usted, respondió el hombre, acercándose lo suficiente como para que Héctor sintiera su aliento frío. Y una vez que ellos lo eligen, no hay marcha atrás. Antes de que Héctor pudiera protestar, un golpe seco resonó detrás de él. Se giró.
2 guardias armados habían cerrado el hangar. El cerrojo cayó como una sentencia. Estaba atrapado. Y el contenedor seguía vibrando. Como si estuviera ansioso por ser abierto. Como si supiera que Héctor estaba ahí. Esperándolo. El sonido era cada vez más intenso. Un zumbido que hacía vibrar el piso de concreto bajo las botas de Héctor. El contenedor no solo emitía ruido. Parecía latir. Cada pulso metálico viajaba por el aire como una onda que le retorcía el estómago. El hombre del traje gris observaba con calma enfermiza, como si aquello fuera una simple demostración técnica y no una abominación que estaba a punto de revelarse. «Abra la compuerta», ordenó con voz firme. Héctor negó con la cabeza, dando un paso atrás sin poder evitarlo. «No sé qué es eso», dijo, con la respiración entrecortada. «Pero no voy a tocarlo hasta que alguien me explique qué está pasando». El hombre del traje gris suspiró, como si se cansara de tratar con un niño. «Esto comenzó mucho antes de que usted llegara a esta base», respondió. «Mucho antes de que usted naciera, incluso. No somos los únicos que vigilan este territorio. Hay otros. Y no todos vienen con intenciones pacíficas». El contenedor volvió a emitir un pulso, más fuerte, tanto que una de las lámparas del hangar parpadeó y explotó, dejando caer vidrios que tintinearon en el suelo. Héctor saltó hacia atrás. Los guardias en la puerta se tensaron, apuntando sus rifles hacia la sombra cada vez más viva que emergía del interior del contenedor. «No perdamos tiempo», dijo el hombre. «Ellos lo eligieron porque usted puede sentirlos, porque su mente registra sus señales. Nosotros no. Usted sí». El contenedor lanzó una emisión luminosa, una línea delgada que recorrió la superficie metálica como un rayo de energía azulada. Héctor sintió un golpe detrás de los ojos, como si algo invisible hubiese tocado su cerebro. «Basta», gritó, llevándose las manos a la cabeza. El hombre del traje gris sonrió apenas. «Ya lo escucharon. Lo reconocieron. Abra la compuerta, soldado. Antes de que lo abran ellos desde dentro». El metal crujió. No esperaría mucho más. Héctor, temblando, se acercó paso a paso. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si hubiera plomo en sus piernas. Extendió la mano hacia la palanca principal. Estaba helada, casi quemaba por el frío. Cuando la jaló, sintió una corriente eléctrica recorrerle los dedos. Las cerraduras empezaron a liberar presión. Chac, chac, chac. 3 mecanismos. 3 respiraciones profundas. 3 advertencias. El último seguro cayó. La compuerta se abrió apenas unos centímetros, y un aire oscuro, frío y denso salió como si hubiera estado aprisionado por años. No era niebla, no era humo, era algo más espeso, casi vivo, como si tuviera peso propio. Héctor retrocedió, tosiendo. El hombre del traje gris no se inmutó. «Continúe», ordenó. La puerta cedió por completo. El interior estaba iluminado por un fulgor rojizo que pulsaba como un corazón artificial. Y en medio de esa luz había una silueta. No del todo sólida. No del todo humana. Parecía hecha de sombras líquidas, sin bordes claros. Sus extremidades eran demasiado largas, y en el sitio donde debería haber un rostro solo había un vacío. Un hueco oscuro que absorbía la luz. Los guardias casi dispararon por reflejo. La cosa dio un paso fuera del contenedor. Ese paso no sonó a pie humano tocando metal. Sonó como si el aire mismo se rompiera. El hombre del traje gris levantó una mano, ordenando silencio. «No se muevan». «Ya lo identificó», dijo con absoluta frialdad, mirando directamente a Héctor. «A usted lo buscaba». La criatura inclinó la cabeza hacia el soldado. Un sonido susurrante emergió de ella, como voces superpuestas hablando en idiomas que no existían. Héctor sintió el mundo oscurecerse, como si una mano gigantesca estuviera cerrándose sobre su conciencia. «¿Qué quiere?», preguntó con la voz quebrada. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un latido profundo que solo él parecía escuchar. No era un mensaje verbal. No eran palabras. Era algo que se metía directo a su mente. Recuerdos borrosos de la noche anterior regresaron. La luz rojiza moviéndose entre los árboles, su repentina sensación de ser observado, la vibración en el aire. Era la misma presencia que estaba ahora frente a él. El hombre del traje gris se acercó a Héctor, murmurándole: «No luche contra eso».
Déjelo entrar. Héctor se apartó de un salto. ¿Qué significa eso? ¿Qué están intentando hacer conmigo? El hombre respiró hondo, ajustándose las gafas. Intentamos sobrevivir, dijo. Ellos no buscan destruirnos. Buscan un vínculo. Uno que les permita cruzar ese límite sin desintegrarse. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían oído algo similar. Ni siquiera en los rumores más oscuros. La criatura extendió una extremidad oscura hacia Héctor. No lo tocó físicamente, pero él sintió la presión en su pecho, como si una fuerza invisible analizara cada fibra de su ser. El metal del hangar comenzó a retorcerse, emitiendo chillidos profundos. Las luces temblaban como velas en un huracán. Algo en la atmósfera estaba cambiando, como si la realidad misma estuviera doblándose alrededor de esa presencia. Héctor sintió un dolor agudo detrás de los ojos, tan potente que cayó de rodillas. «Deténgalo», gritó uno de los guardias, apuntando su arma. «No disparen», gritó el hombre del traje gris. Pero era tarde. Un disparo retumbó en todo el hangar. La bala atravesó la sombra. Por un instante, nada ocurrió. Y luego, la criatura estalló en una explosión silenciosa de energía oscura que se extendió por las paredes como un pulso sísmico. Los guardias salieron volando contra los contenedores. El hombre del traje gris fue arrojado al suelo, tosiendo sangre. Las lámparas cayeron como lluvia de fuego. El techo vibró. Héctor sintió que la energía lo envolvía. No lo golpeaba, no lo quemaba, lo absorbía, como si fuera parte de él. La sombra se contrajo, girando alrededor de su cuerpo como un remolino. Los sonidos se apagaron. El aire se volvió denso. Y dentro de ese remolino, Héctor escuchó claramente, por primera vez, un mensaje. No fuiste elegido. Fuiste abierto. Cuando la energía finalmente se disipó, Héctor se encontraba de pie solo en medio del hangar destruido. Los guardias estaban inconscientes. El hombre del traje gris intentaba levantarse, con la mirada llena de horror. ¿Qué hizo con usted?», preguntó con voz quebrada. Héctor salió del trance lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Su cuerpo vibraba con una energía que no era completamente suya. Sus ojos, antes oscuros, brillaron un instante con un reflejo rojizo que no pertenecía a ningún humano. «No me eligió», susurró Héctor. «Me abrió». El hombre retrocedió, arrastrándose en el suelo. «Usted no entiende», balbuceó. «Ahora sonará para ellos. Para los que aún no han cruzado. Para los que esperan». Héctor respiró profundamente, sintiendo algo moverse dentro de él. No era dolor. No era miedo. Era conexión. «Ellos ya vienen», dijo, mirando hacia la puerta del hangar que empezó a temblar. «Y no vienen por ustedes». Una luz rojiza se filtró por las rendijas de la puerta. Un zumbido familiar llenó el aire. La misma que escuchó la primera noche. Pero ahora era más fuerte. Porque ahora lo estaban siguiendo. La puerta explotó hacia adentro. La luz los envolvió a todos. Y la noche, por fin, llegó a reclamarlos.